Antes de entrar a la pyme, hay que decir una cosa, Andrés Van der Hoorn. Lamentablemente, o no lamentablemente, sino que esta propuesta que hace el gobierno en ninguna parte refleja qué va a pasar con la tarifa eléctrica en la República Dominicana. O sea, nos están subiendo los impuestos, vamos a pagar más impuestos, se amplía la base del ITEVI, pero no se nos está hablando de la otra parte. O sea, vamos a hacer todo eso, pero el gobierno no está diciendo qué va a recaudar por los servicios de la CDE, lo que pagamos nosotros la energía carísima, dicho sea de paso. ¿Qué tú piensas de ese tema? Y que sí va a afectar la competitividad, porque una energía más cara, independientemente de que tú tienes que, desde el punto de vista de la rentabilidad, tener que disminuir, afecta la competitividad, sobre todo en los casos de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Fíjate, si nos ponemos a analizar cuáles son las tres grandes limitaciones, por coger un número, ¿no?, que tienen la competitividad nacional, tenemos que comenzar necesariamente, porque en el corto plazo, el gran problema que nosotros tenemos es de ese mal, ese karma que tiene la República Dominicana, que es el tema eléctrico, que no solamente afecta la operatividad y la competitividad y la productividad de las empresas directamente, porque eso sí afecta la operatividad, por supuesto, también la rentabilidad, sino que tiene una externalidad negativa, que es ese subsidio eléctrico, ese costo que tiene el gobierno, que iguala a esa reforma. Si nosotros tuviésemos ese déficit, no tuviésemos necesidad de hacer esta reforma. Entonces, sí, bien es cierto, hablamos muchas cosas, pero al final del día nosotros tenemos que enfrentar ahora con mucho más decisión ese problema. O sea, ahora tenemos la oportunidad, a la luz de esto, a la luz de ver este análisis, o sea, esto no puede estar pasando porque todos los días aumenta más. O sea, ahí verdaderamente que el compromiso social que pueden tener aquellos que tienen negocios en ese sector se pongan de acuerdo con el gobierno para resolver un problema estructural de la economía. Entonces, recientemente yo leía unas declaraciones del vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadores Eléctricos, hablando de que 1 minuto de celular es más caro o es igual que 1 hora de electricidad, y la gente lo paga. Entonces, yo creo que hace falta verdaderamente resolver ese problema, porque vuelvo y te digo, o sea, primero es una vergüenza a la autoestima nacional. No, Segundo es un lastre que afecta a la productividad del país. Tercero, o sea, tenemos que vivir subsidiando en base a ese costo fiscal una inoperancia, porque si tú me dijeras, bueno, el subsidio lo que hace es que me permite tener un costo de energía igual que la China, que son 4 centavos de dólar el kilovatio hora. No. Estamos pagando carísimo y además la estamos subsidiando, por lo tanto es una incongruencia total, y yo creo que definitivamente esto nos tiene que llamar la atención para que si verdaderamente hay un pacto que en el corto plazo es importante, es ese. Luego, hablando de otros temas de competitividad, tenemos el tema de la educación, que es un tema el cual se va a poner a prueba el año que viene, porque yo estoy seguro que el presidente Medina va a cumplir su palabra, el 4%, la educación preuniversitaria. Sin embargo, esa inversión va a cambiar los niveles de competitividad por los cuales tiene que salir el estudiante dominicano. Bueno, entonces, eso es otro compromiso que tenemos que hacer. Entonces, esos 3 grandes pactos son, al final del día, por los problemas que nosotros tenemos en competitividad. Esta reforma que se está planteando beneficia en el largo plazo a las pequeñas y medianas empresas, que son las que pueden sacarnos a nosotros de la traba de desarrollo que nosotros tenemos. O sea, el tema eléctrico lo vamos a posponer
y el tema de la educación se va a resolver solamente con el 4%. Yo creo que son tres temas que en el corto, mediano y largo plazo afectan el desarrollo y la competitividad El del presidente país. Danilo Medina ha expresado su intención de fortalecer las pequeñas y medianas empresas. Así es. Tú has planteado una ventanilla única para la formalización de las empresas. ¿Cómo hacer esto? Mira, yo he tenido la oportunidad ya a nivel profesional y personal de estar en diferentes foros internacionales, sobre todo iberoamericanos, sobre el tema de competitividad, pymes. Y nunca había visto un proyecto integral de desarrollo de pymes tan impactante como el que el presidente Medina ha lanzado solamente a menos de un mes de su gobierno. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente los países como los nuestros lanzan fondos de inversión, fondos de financiamientos, programas de capacitación. Sin embargo, este programa y la idea del presidente Medina tiene los 4 fundamentos básicos, las 4 patas de la mesa para el verdadero desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Comenzando de que ya el Ministerio de Industria y Comercio dejará de ser el Ministerio de Industria y Comercio solamente para ocuparse del Ministerio de Industria, Comercio y Pymes. El presidente Medina, en la misma toma de posesión, habla de que se va a concentrar en esos temas, sobre todo con la nueva creación de un Ministerio de Energía y Minas. Ya institucionalmente tendrá una voz, y eso es sumamente importante. Otro tema importante, el tema del financiamiento. Solamente con el Banco de Reservas se dispone de un paquete de casi 5.000 millones de pesos. Pero hay otros 5.000 millones de pesos más que se van a liberar en la banca tradicional para el sector de las pymes también. Esto unido a la competencia que va a crearse en este sector, va a tener una capacidad de financiamiento nunca antes vista. En ningún sector, no solamente en pymes, ni en turismo, ni en zona franca, ni en ningún sector ha tenido tanta capacidad de financiamiento. Pero ¿qué pasa? Que así mismo como nosotros tenemos debilidades educativas, el empresario dominicano de pequeña y mediana empresa también es un empresario débil educacionalmente. Así mismo es. Y nosotros con fondos europeos estamos disponiendo, y eso lo estamos coordinando nosotros, de un fondo de 1.000 millones de pesos para que en los 4 años nosotros podamos hacer pequeños y medianos empresarios competitivos en base a capacitación, asistencia técnica, darle las facilidades y las capacidades. También lo nunca he visto. Eso podría entrar, podríamos decir que pudiera entrar dentro del renglón protección a la inversión en la República Dominicana, para crear precisamente mayor seguridad jurídica en cuanto a que un empresario bien formado es un empresario que va a cumplir con las reglas de juego. No, y sabe defenderse mucho más. Por supuesto. O sea, cuando nosotros educamos, le damos las facilidades, fíjate, la otra parte que sí me faltaba, que es la otra pata, que es sumamente interesante, es que ya es obligatorio que las instituciones mínimo compren un 20% a las pequeñas y medianas empresas. O sea, imagínate que estamos hablando de que el año que viene solamente el Ministerio de Educación, que va a tener 100.000 millones de pesos, va a disponer de más de un 50% de eso en nuevas obras, en nuevas edificaciones, en nuevos materiales. ¿Cómo las pymes pueden acceder al mínimo de un 20%? Estamos hablando de que es un gran dinamismo, pero en base a la pregunta... Y hay mecanismos necesarios para no solamente hacer cumplir eso, sino para fiscalizar de que eso se haga. Sí, claro. ¿A través de quién? De lo que tú decías anteriormente. En la medida que nosotros podamos mejorar la capacidad de esos pequeños y medianos empresarios bien formados, institucionalizados, tendrán la capacidad de ellos mismos exigir que se cumplan esas leyes. Porque muchas veces, por falta de conocimiento, las mismas leyes no se aplican. Y entonces, la debilidad institucional y la falta de seguridad jurídica tiene que ser de doble vía. No solamente con tener instituciones, leyes, normativas bien hechas que se cumplan, sino también de un
ciudadano, en este caso un empresario, que sepa reclamarla y que tenga la capacidad de Ahí reclamarla. entonces podríamos hablar de que podría entrar lo que es la facilidad comercial y logística del pequeño y mediano empresario. Bueno, mira, en la medida que nosotros podamos hacer el pequeño y mediano empresario mucho más competitivo en el mercado interno, en esa misma medida nosotros lo vamos a hacer mucho más competitivo en el mercado exterior. Y una de las grandes debilidades que tiene el empresario dominicano, a nivel general, no solamente pequeño y mediano, es que no sabe manejar bien su capacidad de logística. O sea, el tema de los procesos, el tema de la distribución, el tema del empaque, el tema... Recientemente yo leía un informe de la Asociación de Supermercados de los Estados Unidos, donde daba cuenta de que la gran cantidad de contenedores y de mercancías que son devueltas no son por falta de calidad de esos productos, sino por falta de calidad en su embalaje, en su proceso de cómo presentarla. Entonces ahí nosotros también vamos a ayudar con este fondo, que yo creo, y vuelvo y digo, es el fondo más importante que ha tenido América Latina. O sea, yo próximamente tengo que ir a Colombia a presentar dentro de un foro internacional este caso, porque ya está siendo copiado en otros países. Y vuelvo y te digo, yo creo que la capacidad empresarial es lo que sostiene el financiamiento. Si nosotros les damos el préstamo a un pequeño y mediano empresario sin que éste sepa cómo invertirlo, dónde invertirlo y cuándo invertirlo, lo que estamos es acelerando su proceso de defunción. Entonces ese proceso de quiebra a veces se cataliza a través de un financiamiento sin la capacidad que tenemos que tener. Entonces yo cuando veo este paquete de 4 patas, tengo mucha fe en la competitividad del país, ¿no? Y a un nuevo modelo donde la distribución de las riquezas sea a través de las pequeñas y medianas empresas, no a través necesariamente de un subsidio o focalizado o asistencialista. ¿Y qué cosas podríamos nosotros estar hablando acerca de los factores que en la República Dominicana impiden precisamente que la industria dominicana pueda ser competitiva? Aparte de los renglones que tú has hablado, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, el empresario, el inversionista realmente tiene fe en la seguridad jurídica en la República Dominicana. ¿Y cuáles son los aspectos, reitero, que pudieran estar afectando o impidiendo esa competitividad? Mira, independientemente de que a nivel global hay diferentes instituciones que miden la competitividad de los países y eso, independientemente de las denuncias que se pueden hacer, si hay alguna medida real para poder determinar si un país es atractivo hacia la inversión, es la misma inversión extranjera. La medida que un país deja de tener inversión extranjera, y lo tenemos cerca, hay países donde no hay inversión extranjera. Por ejemplo, y aquí no quiero entrar en temas políticos, pero la inversión extranjera rehuye de invertir en países como Venezuela, en países como Ecuador, como Bolivia. Sin embargo, en la República Dominicana, por primera vez en muchos años, nunca en la historia de la República Dominicana, este año vamos a cerrar con $3.000 millones en inversión extranjera directa. Eso quiere dejar dicho de ¿Cómo tú valoras entonces el ranking de la competitividad en la República Dominicana? Es ahí donde voy. O sea, la inversión extranjera directa te dice que aquí hay oportunidades de negocios, de que aquí entiende que se respetan sus derechos. Eso no quiere dejar dicho de que hay muchas cosas que hay que mejorar. Eso no quiere dejar dicho que tenemos todavía todo un trecho por ser mejores. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, en tratar de fortalecer nuestro Estado de Derecho, en tratar de buscar cuáles son las leyes que le permitan al inversionista, tanto nacional como extranjero, tener asegurado su inversión. Y en ese caso nosotros hemos venido trabajando. Nosotros desde el Consejo Nacional de Competitividad hemos promovido varias leyes de incentivos, varias leyes que han mejorado el clima de negocios en la República Dominicana. Y te puedo citar una que recientemente se ha llevado el reconocimiento del Banco Mundial por la protección al inversionista que ha dado, que es la ley de sociedades comerciales, la nueva ley de sociedades comerciales, que crea otros instrumentos como el SRL, la IRL. Sí. Esa iniciativa nace del Consejo Nacional de Competitividad. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana evacúa una sentencia
en lo referente precisamente a lo concerniente a la revisión de los nombres comerciales que hacía precisamente ese departamento. La Oficina Nacional de Propiedad Intelectual. ¿Esto ayuda a la competitividad realmente? No conozco la sentencia de la Suprema en ese sentido. Ya ellos no van a poder hacer lo que hacían anteriormente, que yo creo que es una aberración, que tú registras el nombre comercial, tu patente comercial, sí, y aparece otra persona con eso, de las cosas que pasan en la República Dominicana. Y resulta entonces que ellos mismos deciden, después que tú haces una inversión millonaria, a quién le van a dar el nombre. Aunque tú seas la persona que haya tenido la patente primero que la otra persona. Ellos te lo evalúan como una pesa, que a veces no corresponde a estándares realmente muy de orden lógico o legal, sino que va a pesar otras razones, quizá una equidad que la sociedad le daba como si fuera juez. Y yo te invito a que cheque bien esa... Tengo que verla, no la conozco. Porque de verdad que es sumamente interesante. Voy a verla. Y casi una cátedra a muchas cosas que estaban sucediendo ahí. Voy a verla. De verdad, no conozco los detalles, pero voy a verla. Andrés, de verdad que te estoy agradecido. No, al contrario. Estos son temas que quizá la mayoría de los dominicanos le pasan por arriba, pero que sí, cuando uno lo profundiza, se da cuenta la importancia no solamente de la competitividad, sino algo que hemos hablado aquí, que tiene que ver con las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Así es. Y un poquito la parte ética del sector empresarial. Así es. Y nos diste una cátedra acerca de rentabilidad y competitividad. Qué va. Será pues hasta la próxima semana, cuando una nueva entrega de Marte Piantini Comenta. Si Dios lo permite, estaremos con todos ustedes.